Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un jamoncito de cerdo relleno que va a quedar para chuparse los dedos. Así que ya nos vamos para la cocina y comenzamos a mostrarte cómo vamos a hacer este cerdo relleno completo. Bueno familia, vamos a comenzar con la preparación. Miren lo que es este jamoncito, es espectacular, va a ser una maravilla cocinarlo. Como ven, esta carne es muy magra, entonces vamos a rellenarla con cosas que le aporten un poco de humedad a la carne. Y también se me olvidaba decir en la introducción que lo vamos a hacer a la mostaza, es decir, va a ser relleno a la mostaza. ¿Qué le vamos a poner de relleno? Bueno, te cuento. Vamos a ponerle aceituna y morrón. Le podés poner otra cosa si no te gusta la aceituna o el morrón, pimiento como dicen en otros lados. Vamos a ponerle queso de sándwich común, ¿sí? Como estás escuchando, este queso es espectacular para esta carne de cerdo, así que vamos a ponerle tiras de queso. Y también lo que no puede faltar, por supuesto, es panceta para darle ese gustito ahumado y humectar la carne por dentro. Así que vamos a rellenar esta hermosura de jamoncito y ya comenzamos con los primeros pasos. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out. Bueno familia, miren cómo quedó este jamoncito relleno completamente. Quedó espectacular, todo era bien plano y ahora está bien relleno con queso, con panceta, con morrón. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo en mi caso lo voy a cocer con una aguja para que no se me derrita el queso, para no perderlo. Pero ustedes también pueden ponerle palillos simplemente, porque ahora falta una cosa muy importante, que es sellar esta maravilla en la plancha. Luego le vamos a poner mostaza y después la vamos recién a enviar al horno. Así que vamos a cocer esta maravilla para poder sellarla en la plancha y luego mostaza, papel de plomo y al horno. Así que vamos a cocerla. Bueno, ahora familia ya está bien cocidita, como pueden ver, no tenemos problema de perder nada del relleno, no tenemos problema de perder nada de queso, así que ahora vamos a ponerle un poquito de sal, un poquito de pimienta y a la plancha. Vamos a ponerle un poquito de sal, ¿sí? Un poquito de pimienta, no puede faltar. Y ahora sí familia, a la plancha. Vamos a sellar, simplemente una selladita rápida, vuelta y vuelta, para que se haga una pared y no perdamos mucha humedad, y también al cocinarse no quede hervida, porque la vamos a hacer en papel de plomo. Así que vamos a sellar este cerdito relleno, que va a quedar un lujo. Ahora que está selladito, lo vamos a llevar a la mesa, le vamos a poner papel de plomo, lo vamos a pintar con mostaza y lo llevamos al horno. Bueno familia, y ahora lo que vamos a hacer, ya la tenemos sellada a nuestro jamón, es poner mucha mostaza, porque esto lo va a absorber el jamón y va a quedar con un gusto que la verdad va a ser una maravilla, va a ser una exquisitez. Así que vamos a ponerla acá, así en todos lados de la carne tiene mostaza. Miren esto lo que es familia, esto va a quedar súper especial. Los vamos a pintar bien con mostaza, que quede bien pintadito, para que absorba el sabor de la mostaza. Y esto con la panceta, con el jamón, con el morrón, va a ser una bomba de sabor familia, se los aseguro. Esto va más o menos 50 minutos al horno fuerte, ¿no? Va a perder un poquito de jugos, eso seguro que va a perder un poquito de jugos,
pero va a quedar súper tiernito. Va a ser una super manteca. Esto va a ser una super manteca. Y así sellado, relleno con mostaza, lo vamos a llevar al horno aproximadamente 50 minutos hasta que pierda un poco de líquido y luego lo vamos a dorar. Nos vamos para el horno. Bueno, ya hace una horita que este lomito está en el horno. Vamos a abrir todo lo que es la parte del aluminio para sacar el excedente de agua. Lo vamos a pintar de mostaza y ya le vamos a dar el dorado final. Bueno, ahí lo sacamos del papel de plomo. Miren lo que es esto, es una maravilla. Vamos a darle el dorado final, pero vamos por supuesto a pintarlo de nuevo de mostaza porque esto necesita tener ese gustito tan particular. Esto va a quedar totalmente cocinado, caramelizado por fuera, porque ahora le vamos a pegar el golpe de horno para que tome consistencia del lado de afuera, y va a quedar realmente impresionante, se los puedo asegurar, porque ya he hecho esta receta y queda una maravilla. Además que la carne, al hacerse en el papel de plomo, va a quedar súper tierna, que va a ser una manteca a la hora de cortarla. Así que vamos a darle ahora el último golpecito de horno y van a ver lo que es esto, familia. Es una maravilla. Nos vamos para el horno. Así, ahí salió bien doradita. Miren lo que es esto. Esto es una maravilla, súper tiernito. Ya lo vamos a hacer en rodajas para que vean cómo quedó, familia. Pero primero vamos a esperar que se enfríe, porque esto es una bomba de sabor. Vamos a esperar que se enfríe y después la vamos a presentar en rodajas para que vean cómo queda rellena. Espectacular este lomito de cerdo relleno a la mostaza. Bueno, familia, ahí tenemos nuestro jamoncito, nuestro lomito terminado. Y ahora viene la parte divertida, vamos a ver. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Super queso, morrón y mucha, pero mucha aceituna. Esto es exquisito, la verdad, súper rico, recomendable y rápido. Se lo súper recomiendo. Bueno, familia, si les gustó el video, suscríbanse al canal. Estamos probando este lomito de cerdo relleno que quedó espectacular. Nos estamos viendo en el próximo video de la cocina de Yamandu. Nos vemos pronto. Chau, chau.